Estamos ya en el capítulo 22 de esta serie de comentarios al Evangelio según San Marcos que estamos haciendo en el contexto del curso bíblico de la parroquia del Santísimo Redentor en Madrid. En el episodio de hoy vamos a comentar todo el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos y lo hemos titulado El final de la historia. Hemos dedicado 2 episodios enteros a comentar las conversaciones que Jesús tuvo en la explanada que rodeaba el templo de Jerusalén durante el último martes de su vida, lo que corresponde en la liturgia católica, la liturgia cristiana, al martes santo. Todo el capítulo 12 y parte del capítulo 11 se están dedicados a narrar estos encuentros de Jesús con distintos grupos que se le van acercándole y le plantean distintas cuestiones durante esta larguísima jornada. Pero el día no se ha acabado todavía. Vamos a empezar a leer lo que sucedió en el resto de aquel martes y que está contenido en el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Empezamos a leerlo. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: «Maestro, mira qué piedras enormes y qué construcción». Jesús le respondió: «¿Ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido». Jesús sale del templo y no solo sale del templo, sino que deja atrás el templo. No va a volver a entrar en ese espacio sagrado. Para Jesús el templo se ha acabado. Ya no es un lugar al que va a recurrir. Ya no es lugar para él de la presencia de Dios. Sale del templo para siempre y uno de sus discípulos todavía se queda mirando a ese magnífico edificio y dice: «Mira qué piedras tan grandes, qué edificio más magnífico». Y Jesús le dice: «Mira, eso que parece tan sólido, no va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra». Los humanos tendemos a pensar que los edificios, que las piedras son lo que van a durar, y estas en concreto van a tener muy poca vida por delante, porque, como sabemos, en el año 70 después de Cristo, de la era cristiana, es decir, unos 40 años después de estas palabras de Jesús, ese templo fue destruido por los romanos. Y esa destrucción del templo está como en el trasfondo de este discurso que Marcos ha situado en el capítulo 13 de su Evangelio. Jesús sale del templo de Jerusalén, suponemos que en dirección hacia el oeste, puesto que se encamina hacia Betania, pueblecito, aldea en el que él está pasando las noches durante esta semana en Jerusalén, en casa de unos amigos. Así que baja el torrente Cedrón, que es un pequeño valle, se tardan 5 minutos en bajar, casi nunca tiene agua. Luego sube hacia esa colina grande, que es el monte de los Olivos, y entonces, como hoy, una de las mejores vistas de la ciudad de Jerusalén es desde ese monte de los Olivos. Si hoy miramos hacia el este, hacia Jerusalén, desde ese monte de los Olivos, veremos una muralla. La muralla es del siglo XVI, pero está exactamente en el mismo sitio donde estaba la muralla romana que vio Jesús. Y en lugar del templo de Jerusalén vemos hoy la mezquita de Al-Aqsa con su cúpula dorada. Y la explanada en la que se sitúa la mezquita es exactamente la misma explanada sobre la que se situaba el templo de Jerusalén. Este es el escenario en el que Jesús va a pronunciar el discurso último y también el más largo de todo el Evangelio según San Marcos. Y después, estando sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado:
dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que ya están por cumplirse todas estas cosas. Estos 4 discípulos piden a Jesús información privilegiada. Oye, ¿cuándo va a pasar esta destrucción del templo que seguramente será el inicio del fin del mundo? Y Jesús, en respuesta a esta pregunta, va a iniciar este largo discurso que ocupa el resto del capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Entonces Jesús comenzó a decirles: tened cuidado de que no os engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y engañarán a mucha gente. No os alarméis cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será el comienzo de los dolores de parto. El fin de la historia humana no va a ser la suave culminación de un progreso paulatino. No es que vayamos los humanos construyendo el reino de Dios poquito a poco y finalmente llegaremos a él. No, el reino de Dios viene de arriba, viene de Dios. Y sigue la dinámica no de una mejora gradual, sino de la muerte y la resurrección. Cuando las cosas estén muy mal, Dios va a intervenir. Esta es la intuición que expresan estas palabras, que cuando haya catástrofes no miremos tanto, no miremos solo el dolor que provocan, la preocupación que provocan, sino la presencia de Dios, que a pesar de todo está ahí. Cuando veáis guerras y terremotos, estos son el comienzo de los dolores del parto. Es decir, un mundo nuevo está emergiendo en la cáscara de este mundo antiguo y estas son las sacudidas propias del parto. Dios está tratando de renovar la tierra, incluso cuando vemos que hay tanto sufrimiento y tanta tragedia. Jesús continúa con algunos consejos dirigidos precisamente a los cristianos. Estad atentos, os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos. Pero antes, la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que vais a decir. Decid lo que se os enseñe en ese momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Seréis odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Los cristianos serán perseguidos, vaticina Jesús, cosa que se ha cumplido tantas veces en la historia. Y que en ese contexto de persecución lo más doloroso serán las traiciones de los amigos, incluso de la propia familia. Cuando esto suceda, la palabra de Jesús es clara: perseverad, resistid hasta el final. Lo que viene a continuación es más misterioso. Leámoslo. Cuando veáis la abominación de la desolación usurpando el lugar que no le corresponde, el que lea esto entiéndalo bien, los que estén en Judea que se refugien en las montañas, el que esté en la azotea de su casa no baje a buscar sus cosas, y el que esté en el campo que no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o que tengan niños de pecho en aquellos días. Rogad para que no suceda en invierno.
la abominación de la desolación usurpando el lugar que no le corresponde. Esto es una clarísima referencia, literal, casi literal, a un pasaje del libro de Daniel, un libro que tiene un carácter apocalíptico, tiene este estilo típico, que era típico de cierta literatura judía, con unas características propias, especialmente fantásticas y dramáticas y misteriosas. En ese lenguaje apocalíptico, Daniel había escrito que cuando la abominación de la desolación usurpe el lugar que no le corresponde, entonces se desencadenarán los acontecimientos del final del mundo. ¿A qué se refería Daniel? Daniel se estaba refiriendo, o el libro de Daniel, mejor dicho, que es un libro que no escribió Daniel, sino que escribió un autor anónimo. El libro de Daniel se está refiriendo a un acontecimiento que sucedió en el año 168 a.C., exactamente. Había entonces un rey pagano que dominaba a Israel, el rey Antíoco IV Epífanes, que empezó a perseguir a la religión judía y tenía el proyecto de levantar una estatua de un dios pagano en el templo de Jerusalén, cosa que realmente hizo en el año 168 a.C. Y Daniel, que escribiría justo antes, probablemente pensaba que esa acción sacrílega causaría el fin del mundo, o por lo menos el comienzo de los acontecimientos que conducirían al final de la historia humana, porque era algo realmente blasfemo, ¿no? Colocar a un ídolo en el lugar del trono de Dios, en el mismísimo templo de Jerusalén. Antíoco IV Epífanes colocó ese ídolo allí, pero el mundo no se acabó, ¿no? Lo que sucedió es que hubo una guerra, una rebelión de los judíos, y los judíos ganaron aquella guerra. O sea que aquello terminó bien para los judíos, por lo menos aparentemente. Lo que estamos viendo entonces es que esa profecía es una profecía fallida. Es decir, el mundo no se acabó cuando la abominación de la desolación ocupó el lugar que no le corresponde. El mundo continuó. Pero los judíos, como hemos visto en el curso anterior, cuando hablamos de los profetas, ¿no? Cuando una profecía no sucede como pensaban los profetas, piensan, bueno, ¿y cómo va a suceder entonces? Y los judíos, a partir de aquella fecha, que no estaba tan lejos desde el punto de vista de Jesús, había pasado menos de 2 siglos, habían ido buscando, bueno, ¿qué podía ser? ¿No? Y esperaban muchos que un poder pagano, en este caso Roma, hiciera algo sacrílego en el templo y que eso desencadenaría el final de la historia. Jesús está haciéndose eco de esa idea, ¿no? ¿Qué pasará cuando los romanos atenten contra el templo? Bien, pues la respuesta de Jesús no es que el mundo se va a acabar entonces, como había dicho Daniel. La respuesta de Jesús es lo que hemos leído. Cuando eso suceda, y se está refiriendo a la guerra que se desencadenará en Palestina, huid, no luchéis, no participéis en esa guerra, marchaos. No es vuestra guerra, no es la manera de defender a Dios luchar matando a los romanos. Huid a las montañas, ¿no? Y ojalá que no sea en invierno, que las cosas van a ser difíciles. Las mujeres especialmente lo van a pasar muy mal si están embarazadas o si están dando el pecho, pero huid, no os quedéis ahí. Seguimos leyendo. Porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no abreviara ese tiempo, nadie se salvará, pero lo abreviará a causa de los elegidos. Si alguien os dice entonces, el Mesías está aquí o está allí, no le creáis, porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Pero vosotros tened cuidado, yo os he prevenido de todo.
Jesús previene a sus discípulos de los falsos mesías, de los falsos profetas que a río revuelto aparecen, ¿no? Cuando hay situaciones de crisis, lo hemos visto también en España, aparece gente prometiendo cosas que no puede cumplir y enredando la situación. No hagáis caso de los falsos profetas. Ya ha habido un Mesías, el Mesías es Jesús, no van a venir otros, y si vienen otros son falsos Mesías, falsos profetas. Seguimos leyendo porque viene ahora lo que es la parte central, la parte más importante de este largo discurso. En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del horizonte. Aquí Jesús utiliza el lenguaje apocalíptico típico del profeta Daniel y típico de este género literario, de esta forma de hablar y de escribir. En concreto cita un pasaje del libro de Daniel cuando habla de este Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo. ¿A qué se refería Daniel? Daniel estaba hablando del pueblo de Israel, un pueblo pequeño, un pueblo sin poder, casi desarmado comparado con las grandes potencias. Daniel retrata a los grandes imperios del Oriente Medio antiguo como monstruos terribles. Y dice que al final de la historia Dios derrotará a los monstruos y dará el poder al Hijo del Hombre, es decir, a esta representación del pueblo de Israel. Lo que Daniel quiso decir es que el pueblo de Israel, pequeño como es, recibirá el triunfo de manos de Dios, que derrotará de este modo la bestialidad, la brutalidad, la monstruosidad de las grandes potencias imperiales. Jesús cree que en él se cumple esta profecía. Él es el Hijo del Hombre. Es decir, él representa no solo en este caso al pueblo de Israel, sino a la humanidad, a lo humano, frente a la bestialidad de las grandes potencias, frente a su brutalidad, el humano, el Hijo del Hombre, Jesús. Esto lo vamos a ver en vivo y en directo. Jesús, su cuerpo magullado frente al poder de Roma. Y sin embargo, él va a triunfar, a pesar de ser el Hijo del Hombre, contra la monstruosidad, la brutalidad del Imperio Romano coaligado con los responsables mismos del Templo de Jerusalén. Y Jesús dice que este Hijo del Hombre recibirá al final de la historia todo el poder de manos de Dios. Y citando a Daniel, habla de estos fenómenos cósmicos y de que Él llegará sobre las nubes del cielo. Está haciendo suyo el lenguaje apocalíptico de este libro del Antiguo Testamento. Pero lo importante es aquí que Jesús, el humano, va a derrotar lo inhumano de la historia de los humanos, gracias a que Dios le va a dar el poder. Y ese es el final de la historia. Es hacia allí, hacia donde nos dirigimos. Seguimos leyendo y ya nos encaminamos hacia el final de este capítulo 13. Aprended esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, os dais cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que el fin está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie, sino el Padre.
Tened cuidado y estad prevenidos, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Jesús dice aquí dos cosas que parecen contradictorias. Una, que no pasará esta generación antes de que llegue el fin del mundo. Es decir, como mucho 40 años a partir del año 30 y esto se acabó. Bueno, y sabemos que esto no ha sucedido, que el mundo ha continuado por lo menos casi 2000 años después de aquello. Y por otro lado, reconoce que él, el Hijo, no sabe realmente cuándo es el momento. Es muy probable que Jesús pensara, el final de la historia no puede estar muy lejos, siendo él el Hijo y lo van a matar. No puede quedar mucha película humana aquí. Es decir, Dios va a tener que intervenir, ¿no? Y lo mismo pensarían los lectores, los primeros lectores de Marcos y Marcos mismo, ¿no? Han pasado 40 años, estamos viviendo una guerra, una persecución en Roma, esto tiene que acabarse, Dios tiene que intervenir ya. Y sin embargo, el propio Jesús reconoce que exactamente él no sabe cuándo será el momento, que eso solamente Dios Padre conoce ese dato. Y ciertamente nosotros tampoco sabemos, y el que diga que sabe cuándo se acaba el mundo, pues ciertamente está diciendo algo no solo falso, sino casi blasfemo, ¿no? Si Jesús mismo dijo que ni él lo sabía. Vamos con el último párrafo del capítulo 13 de Marcos y del episodio de hoy. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estad prevenidos, entonces, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Y esto que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Después de tanto lenguaje apocalíptico, de estrellas que se conmueven, de terremotos, de el Hijo del Hombre que lleva sobre las nubes del cielo, todo este lenguaje apocalíptico, el discurso termina con una parábola mucho más de andar por casa. Una parábola mucho más de las que hemos escuchado antes a Jesús, ¿no? De cosas cotidianas, de situaciones pues, normales de la vida. Un señor que se marcha de viaje y un portero que aguarda su regreso. ¿Cuál es el mensaje final que recoge lo más importante de lo que se ha dicho en este largo capítulo 13, en este discurso el más largo del Evangelio según San Marcos? Velad. Es decir, no viváis como dormidos, no viváis como con el piloto automático opuesto. Estad atentos porque Dios está queriendo entrar en tu vida y está queriendo entrar en la historia humana. Y está buscando, Dios te está buscando. Y te está buscando no solo cuando las cosas pues, van bien, sino precisamente cuando las cosas no van bien. Cuando las situaciones cansinas como esta pandemia pues se eternizan, ¿no? Se alargan y ya no puedes más, estás harto. Cuando pensamos, ¿no? Guerras, revoluciones, no, ahí lo importante es descubrir cómo Dios está queriendo actuar. Velad, estad atentos, tener esperanza. Tener esperanza no es lo mismo que ser optimista. Optimista es que dice uno, bueno, pues con los recursos que yo tengo, pues puedo resolver estos problemas y terminaré bien. ¿Ah? Soy optimista. O pesimista, pues esto va a terminar muy mal. No, la esperanza, igual que el amor, es algo que se elige. Elijo tener esperanza. Elijo creer que Dios, a pesar de todo, va a actuar. Y llevados de la esperanza, busco un hueco, busco una grieta en el muro. Por dónde Dios quiere meterse en mi historia, por dónde Dios quiere colarse en esta situación que parece desesperada,
sin salida, sin futuro. Hay futuro, porque Dios ha apostado por el Hijo del Hombre. Él tendrá la última palabra sobre la historia humana. Así que no vivamos como dormidos. Velad. Con este imperativo termina el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos y este largo discurso. Vamos ahora con las preguntas. ¿Qué podemos aportar los cristianos en entornos de desesperanza o de pánico ante las malas noticias? Primera pregunta, ¿cuál es la aportación propia de la esperanza cristiana cuando las cosas van mal? Segundo, ¿qué implica para ti vivir atento, velar, en este momento de tu vida, en este momento de la historia? Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. En el próximo episodio empezaremos a comentar ya el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos.